Queridos telespectadores, con un nuevo comienzo de nuestro bloque Verdadera Justicia, aquí en TV8, junto a María Cecilia Bartolín. Hola, María Cecilia. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Felices nosotros de poder estar nuevamente con ustedes. Le damos las gracias al Canal 8 por este espacio maravilloso y por esta nueva introducción que tenemos que nuevita, recién. Felices. ¿Qué vamos a hablar esta semana? Bueno, el 11 de septiembre es un tema ineludible, ¿cierto? Es inevitable hablar de los 45 años del 11 de septiembre de 1973, el inicio del quiebre de la democracia en este país. Y tenemos un par de videos que vamos a ir comentando luego como muestra, porque mucho se dijeron muchas cosas y no son todas verdad. Entonces vamos a tratar un poquitito de graficar esto para todos ustedes. Sí, especialmente para las nuevas generaciones. ¿Quién es Salvador Allende para ellos? A lo mejor no tienen la menor idea. Aquí con este discurso que ha sido uno de los más grandes discursos que ha habido, según los expertos a nivel mundial, vamos a partir con este discurso, que es un discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, México, en diciembre de 1972. Vamos con el video. Espérate. Vamos a esperar un poquito para ir con el video. Sí, como tú decías, es para las generaciones nuevas porque, bueno, quienes vivimos en esa época y personas mayores que nosotros también saben perfectamente quién era Salvador Allende. Para las nuevas generaciones es un poco graficar un poco su pensamiento. Sí. ¿Vamos con el video? Ya, perfecto. Vamos a esperar un poco entonces. Lamentablemente, las posiciones lejos de haber una reconciliación nacional, las posiciones se han radicalizado en este último tiempo, yo diría. Hay sectores que no están dispuestos a reconocer nada. Lo primero que tienen que es sincerarse uno con el otro para empezar a perdonarse y a reconciliarse, que es fundamental, es una cosa entre seres humanos. Y aquí pasa exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces, si no somos capaces de reconocer las violaciones a los derechos humanos que se hicieron con un informe de la Comisión Reti que se generó en el gobierno de transición y que reconoció más de 3.000 muertos en la dictadura, no podemos avanzar. Lo primero que tenemos que hacer, y es como una cosa básica, pero que no, del comportamiento humano, es reconocer lo que realmente pasó. Pero retomamos el tema del video. Sí. ¡Viva México! Petróleo, el gas en especial. ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Adquiere el derecho de propiedad en boca de fósil. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan. Ahí está. Bueno, tuvimos un pequeño problema, así que vamos de nuevo con el video. Hay jóvenes viejos y en estos me ubico.
¿Tenéis el otro? Ya, bueno, vamos a... Claudio hablaba de el no reconocimiento de, lamentablemente, de mucha gente. En este último tiempo tuvimos la libertad condicional, la libertad de ex condenados presos por crímenes de lesa humanidad en época de dictadura. Y resulta de que la misma semana en que se recordaba este 45 aniversario de el inicio de la dictadura militar, este hombre Corbalán dijo no recordar lo que había pasado en dictadura. Y dijo también que volvería a hacer exactamente lo mismo. Él es uno de los peores, los que tiene casi 400 años de sentencia por las cosas que hizo, por tortura, por asesinato. Por lo tanto, es imposible, absolutamente imposible, que haya una reconciliación cuando ellos siguen insistiendo en que hubo una guerra, una situación de guerra civil, hubo enfrentamientos, que no había democracia, cuando la verdad es que Allende le molestaba a Estados Unidos, le molestaba a la derecha y a la élite del poder, porque no iban a poder hacer lo que han hecho con la gran mayoría de los países en Latinoamérica, Centroamérica y ahora Sudamérica. No tenían cómo manejarlo, por lo tanto molestaba. Ese era el problema que había, no es que no hubiera democracia. A Allende, al gobierno de Allende, hicieron exactamente lo mismo que están haciendo hoy con Venezuela. Un boicot completo donde tenías dinero pero no podías comprar absolutamente nada porque no había nada en los mercados, nada, no había nada. Y mágicamente, luego del pronunciamiento militar en Chile, al día siguiente todas las mercaderías necesarias, todo lo que se necesitaba, que era de primera necesidad, estamos hablando de primera necesidad, aparecieron todas. Sí. Y había de todo. Justo al día siguiente del golpe militar. Eso no es casualidad. Eso simplemente es la manipulación de la derecha, de aquellos que tenían el poder, de toda la plata que pasó la CIA a partidos como Renovación Nacional, a la Democracia Cristiana, al diario El Mercurio, a Edwards, para poder manipular la prensa para que la gente viera en televisión y en los diarios que aquí había una situación extrema. Sí, te corrijo un pequeño detalle. En ese entonces no se llamaba Renovación Nacional, se llamaba Partido Nacional. Ah, de veras, sí, tienes razón, era el Partido Nacional. Pero vale la pena decir que habían varios informantes de la CIA. Entre ellos estaba Rafael Moreno, Juan Hamilton, Andrés Saldívar, que son connotados. Andrés Saldívar fue presidente del Senado. Y el papá de Sebastián Piñera. Y el papá de Sebastián Piñera, justamente. Obvio. Entonces, y eso no es un invento nuestro, son documentos desclasificados de la CIA. Exactamente. Entonces, hay una injerencia extranjera, que es la misma injerencia que ha tenido por décadas y décadas en Cuba. Por ejemplo, hablan de que Cuba está tan mal y todo lo demás, pero está bloqueada por todos lados. Cuba no puede hacer negocios con nadie porque Estados Unidos lo tiene prohibido. Por lo tanto, claro que está mal, pero ¿quién tiene la culpa? Aquel que bloquea, no el país. Entonces, con Venezuela es exactamente lo mismo. Lo mismo que estaban haciendo, lo que hicieron en Chile, solo que en Venezuela no han encontrado el apoyo que aquí encontraron en los militares y todo lo demás. Entonces, aquí lo hicieron por eso. Salvador Allende molestaba porque no era manejable y porque quería una democracia real. Veamos lo que pensaba Salvador Allende. Vamos con el discurso, la tercera la vencida. ¡Viva México!
Viva Chile, viva Latinoamérica unida. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos. Esa era la razón por la cual Salvador Allende molestaba, porque quería equidad en este país, no igualdad, equidad, que a todos se les diera la oportunidad de tener todo, educación de buena calidad, salud de buena calidad, trabajos dignos y de buena calidad, una casa digna y de buena calidad. Eso era lo que él quería para todos los chilenos, sin importar si tenía apellido bonito, si tenía ascendencia mapuche, si era cristiano, laico, ateo, político o no político, si militaba o no en algún partido, no le importaba. Todos tenían derecho a lo mismo y eso se llama equidad, que sí, hoy en día en este país no existe. Correcto. Digamos que Allende era un hombre idealista, un soñador, diría yo, como él mismo se autocalificaba, y sin lugar a dudas que sucumbió a lo mismo que está sucumbiendo, por ejemplo, hoy día Venezuela, tal como tú lo dijiste, y también algunos dicen de que la extrema izquierda le jugó una mala pasada, digámoslo, eso es lo que se dice, ¿ya? Grandes analistas lo han dicho, entonces tenemos que, con perspectiva histórica, decirle a nuestros telespectadores las cosas que se dicen al respecto.
Sí, correcto. Bueno, Vamos al 11 de septiembre del 2001 ahora. Ya. Y el otro, espérate. No, tengo un problema con... Lo que pasa es que teníamos, y el otro video no está. No. Cuenta un poco lo que dice el video, lamentablemente. Bueno, hay un video que ustedes lo pueden ver, es un video muy antiguo de Chilevisión, de canal Chilevisión. Días después, o me parece que es el mismo día 12 o 13 de septiembre del 73, donde se hace un cerco a la Universidad Técnica del Estado. Hoy Universidad de Santiago. Se llamaba así, hoy se llama Universidad de Santiago, pero es otra estructura distinta, porque de hecho, tiempo después, las sedes que tenía la Universidad Técnica del Estado a nivel país, en las ciudades más importantes, simple y sencillamente fueron cerradas. Estaba en el mismo sitio donde está hoy la Universidad de Santiago, era la Universidad Técnica del Estado, y en esta universidad había un apoyo irrestricto a la gestión de Salvador Allende. Estamos hablando de una universidad donde hay estudiantes y profesores. No hay armas en ese lugar, nunca las hubo. Me quería referir a este video, lo pueden encontrar ustedes en internet, porque siempre se habló de parte de los militares, de parte de la derecha en este país, de que hubo una guerra, y que ellos evitaron una guerra civil. Si eso hubiera sido así, habría habido armas de parte de aquellos que estaban a favor del gobierno, en este caso la gente de la universidad. En esta universidad hubo un cerco, la universidad tenía solamente dos muros en el edificio principal que eran de concreto, digamos, eran completamente cerrados, el resto eran solamente ventanales. Sabiendo que allí habían estudiantes y profesores, fueron cercados, fueron atacados con morteros, con cañones y con metralletas. Adentro no había nadie que tuviera armas, nadie, absolutamente nadie. No estamos hablando de un enfrentamiento. Siempre se nos dijo, y yo lo escuché, que había habido una guerra. Una guerra es cuando dos frentes, ambos armados, se enfrentan. Eso es una guerra. En similitud de condiciones. Claro, exactamente. Y además peleando por algo. Pero aquí no hubo una guerra. Disparar morteros, cañonazos y ametralladoras, rompiendo prácticamente todos los vidrios de esa universidad, habiendo dentro personas desarmadas, estudiantes y profesores, además. Eso es una masacre, no es una guerra. Eso simple y sencillamente es una masacre. Eso es asesinar, eso es genocidio, porque además eran compatriotas de ellos, jóvenes. Entre todos ellos había allí un cantautor, Víctor Jara, que hacía clases en ese lugar. Él era un revolucionario social. Sus letras hablaban de las diferencias sociales que había y de las desigualdades sociales. Por lo tanto, hacía denuncia por medio de su cantar. Él fue trasladado después de que terminaron de atacar y destruir prácticamente toda la infraestructura. Fueron detenidos muchas personas de allí. Muchos de ellos fueron llevados a el Estadio de Chile, el Estadio Nacional, pasaron por distintos lugares. Bueno, a él
Lo llevaron al Estadio Chile, le pulverizaron sus manos, se las rompieron a culatazos. Su cuerpo tenía 44 impactos de bala, 44, y él no tenía ningún arma. No tiene por lo tanto, no. Por lo tanto, aquí no había que, fue muerto en combate. No, a él lo asesinaron y le metieron 44 balas en el cuerpo. Si eso no es genocidio, entonces el significado de esa palabra no sé cuál es. Bueno, y eso revela la odiosidad con que actuaban. Exactamente. Así que ¿cómo puedes dispararle 44? ¿Qué es lo que espera? O sea, desarmarlo. Es que ni siquiera es desarmarlo porque ellos no tenían armas. No, Me refiero a desarmar su cuerpo, a pulverizar su cuerpo. Yo creo que era tanta la rabia con respecto a lo que él pensaba que sí, era desaparecerlo básicamente de la faz de la tierra. De hecho, se sabe que hay alumnos que fueron muertos allí no me recuerdo si era profesor o alumno, que fue muerto allí en la universidad y que su cuerpo fue incinerado en la parte donde se estudiaba tecnología y todo eso, que había un incinerador, un horno, lo incineraron allí. Entonces, es tan brutal, es tan espantoso, que uno se pregunta, ¿dónde está la guerra? Porque cuando ellos hablan de guerra, yo me imagino a ambas partes disparándose unos a otros, ¿no es cierto? Pero aquí no había una guerra. Aquí hubo un genocidio, y el genocidio estaba porque estas personas pensaban distinto. Nada más. Pensaban diferente. No creían en el totalitarismo, y no creían en la fuerza por medio de las armas. Creían en la fuerza con ideas para cambiar una sociedad. Una sociedad que además siempre fue injusta. Si usted mira para atrás desde la colonia en adelante, la gente del pueblo siempre fue tratada como si no valiera nada. En el campo, lea la historia, señora, señor. Bueno, quiero terminar con esto, que es a 4 días del golpe, le preguntaron en una entrevista que le hicieron a Víctor Jara, ¿qué es patria? Y él responde, patria es el amor a mi hogar, mi mujer y mis hijos. Es el amor a la tierra que me ha ayudado a vivir. Es el amor a la educación, al trabajo. Es amor a los demás que trabajan por el bienestar común. Es amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre. Es el amor a la paz para gozar de la vida. El amor a la libertad, no al libre albedrío, no a la libertad de unos para vivir de otros, sino a la libertad de todos. La libertad para que yo exista y existan mis hijos, y mi hogar, y el barrio, y la ciudad, y los pueblos, y todos los contornos donde nos ha correspondido forjar nuestro destino, sin yugos propios ni yugos extranjeros. Este texto apareció en la revista Ritmo del 25 de septiembre del 73 bajo el título Los folcloristas hablan de los valores patrios. ¿Les parece a ustedes, queridos telespectadores, que esos son palabras de un terrorista, de un hombre, de un guerrillero, o un hombre que tiene los más altos valores humanos, un hombre que defendía los más altos valores de justicia, de libertad? Esos son los valores que tenían que combatirse por la dictadura. La dictadura no quería esos valores, justamente quería los antivalores. Bueno, tú te emocionaste un poco, parece, ¿no? Sí, bueno, vamos a cambiar un poco de tema para abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo.
también con el caballo. Bueno, retomamos después de este emocionante trozo de Víctor Jara que nos ha puesto la producción del canal, muy bello, como siempre. Fue muy emocionante todo y vamos a cambiar un poquito de tema para que se nos pase la emoción. Vamos a ir al 11 de septiembre del 2001, cambiamos completamente. Nos vamos al ámbito internacional, nos vamos al comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué decimos el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Porque hasta antes de este evento, siempre para entrar en guerra había toda una burocracia internacional y se apelaba y se buscaba siempre una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Después de este evento, que fue terrible, ellos se sintieron con el derecho de entrar en cualquier país con el solo hecho de decir que habían terroristas. Esa fue la configuración internacional que hicieron del mundo y la forma de ellos de abordar cualquier país y decir, hay terroristas, así que tenemos que actuar. Punto. Como que ellos son los únicos capaces de combatir el terrorismo. Ahora, hay un sinnúmero de evidencias, ¿ya?, que revelan que este fue un atentado de falsa bandera. Absolutamente un autoatentado, como se ha dicho, con participación demostrada por y sentenciada por una comisión hace 2 años atrás del Senado norteamericano. Sí. ¿Ya? Que fue incluso esta resolución fue tapada con un atentado en Turquía y un atentado en Francia, sí, como para que no se hablara del tema. Pero ya tendría que ser solamente una persona que tenga lobotomía podría creer en la versión oficial, porque es absurda. Piensen ustedes que se supone que chocaron 2 aviones, ese es otro tema, digamos, no vamos a entrar en profundidad, pero sí. Pero hay una caída de una tercera torre, que es la Torre 7, donde no chocó ningún avión y cayó a las 5 de la tarde. Y bueno, ¿y cómo es eso? ¿En base a qué? Es lo mismo que los mismos explosivos que pusieron en la Torre Gemela fueron los que pusieron en esa torre. Parece que no salieron a la misma hora, sí, pues tendrían que haber salido todos a la misma hora para que se notara menos. Sí, bueno, pero además con respecto al juicio que tú hablabas, en ese juicio se determinó que efectivamente quienes habían financiado esto era precisamente el mayor país que tiene negocios con Estados Unidos, que es Arabia Saudita. Y sin embargo, no hubo ninguna acusación, no hubo ninguna actitud, no hubo nada que Estados Unidos hiciera en contra de Arabia Saudita, considerando que ellos fueron de alguna manera los ideólogos y los culpables y los financistas de este atentado, supuestamente, de acuerdo a lo que determina Y recordemos que Arabia Saudita es uno de los mejores aliados de Estados Unidos. Por eso te digo. Entonces, hay allí un tema muy... Esto es todo manipulado en realidad. Hay muchos videos en internet, usted los puede buscar, videos donde se evidencia las explosiones, porque esto, dicho por ingenieros, gente que sabe, se juntaron más de 250 ingenieros, revisaron esto, porque había habido en otras partes incendios en edificios muy grandes. Y sin embargo, jamás las estructuras habían colapsado como colapsó el World Trade Center. Nunca. Porque eran estructuras sólidas, estructuras de fierro que podían soportar una enorme cantidad de calor.
Sin embargo, en estos videos también aparecen en las bases de lo que quedó, en los escombros, porque la verdad es que no quedó nada. Sin embargo, casualidad, encontraron un pasaporte completo, entero. De uno de los terroristas. No pudieron encontrar ni una sola silla, pero encontraron un pasaporte completo, sin ninguna quemadura de un terrorista. Entonces, es cuestión de tener criterio para darse cuenta de que eso es una manipulación. En las bases, como yo decía, de esta zona cero, están los pilares de este fierro especial con lo cual se había hecho la estructura de este World Trade Center. Está cortado en diagonal, exactamente igual que cuando se demuele un edificio de departamentos o un edificio antiguo en Estados Unidos, que son expertos en eso. Exactamente lo mismo. Hay evidencia de bomberos que sobrevivieron a esto, que estaban tratando de ayudar en el lobby, y ellos hablan de haber escuchado bombazos en el subterráneo. El edificio se estaba quemando en el piso 30. No. Aquí en el piso 80. Bueno, pero resulta de que escucharon bombazos en el subterráneo. Entonces, ¿por qué? No. Entonces, además, hay tanta evidencia, sí. Tanta. En el Pentágono, por ejemplo, dicen que fue un avión el que se chocó allí y que hizo un enorme forado. Primero, el contorno del hueco que quedó supuestamente del avión no daba con ningún Boeing 707, que supuestamente era uno de esos aviones los que habían chocado ahí. Las alas desaparecieron como por arte de magia. Solamente fue el socavón de la parte del avión, digamos, lo que quedó marcado en el Pentágono. No había nadie. Un video del misil, ¿te acuerdas? De hecho, hay un video del misil que lo sacaron porque alcanzó a pasarse, y más de alguien cada cierto tiempo lo vuelve a tirar, porque lo debe haber recuperado, digamos, en su sí, computador curiosamente, personal. el Pentágono, esa ala del Pentágono estaba vacía. Sí, mira estaba qué curioso. Y otra curiosidad muy grande es que 3.000 judíos ese día no fueron a trabajar a las Torres Gemelas, no fueron a trabajar. Mira qué curioso. Fue a trabajar. Estaban todos enfermos con licencia. Sí. Bueno, así hay un montón, pero un montón de cosas más. Y mucha gente que ha fallecido investigando este tema. Correcto. ¿No? Curiosamente ha tenido muertes muy curiosas. Entonces, hay aquí todo un tema para tapar algo, y que todo esto fue planificado y hecho precisamente para tener carta blanca de poder invadir. Después del 11 de septiembre del 2001, invadieron Afganistán, Irak, Libia, y todavía están intentando nuevamente, a pesar de que los han sacado y que han sustentado a los terroristas en Siria, están a punto otra vez de armar un atentado de falsa bandera nuevamente para culpar al gobierno sirio. Un atentado químico, otra vez. Sí, hay evidencia y tenemos un video, pero no sé si lo alcancemos a pasar. Pero de todas maneras, hay mucha gente que ha muerto investigando este tema. Han sido ingenieros alemanes y daneses principalmente los que han llevado la voz cantante en esto de cómo se produjo la caída de las torres. Entrevistaron también al arquitecto proyectista de las Torres Gemelas. Correcto. Decía que era imposible que un avión fuera capaz de botarla. Sí. Él la proyectó, algo sabe. Sí, ¿ah? Correcto. Y al calculista también, al ingeniero estructural. Entonces, no había cómo, por eso. Pero ellos siguen insistiendo en que esto fue un atentado terrorista, porque eso les daba la excusa, como decía Claudio al principio, de invadir cualquier país bajo la excusa de que ellos tienen que defenderse del terrorismo. Esa es la razón por la cual se produjo este atentado brutal. Lamentablemente,
la gente, muchas de las personas siguen creyendo lo que sale en televisión. Y una vez más, nosotros les repetimos, señora, señor, no todo lo que sale en televisión es cierto, sobre todo televisión abierta. Si usted quiere de verdad información real, búsquenla en internet, búsquenla en medios alternativos. No la busque ni en el Mercurio, ni en La Tercera, ni en La Segunda, ni en los canales, ni CNN, ni ninguno de estos canales, porque no le van a dar la verdad. Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, radicalmente, pero creo que es importante, creemos que es importante porque resulta que esto es un video de Evo Morales que ofrece una rueda de prensa como presidente del G77, ¿ya? Un grupo de países del tercer mundo, ¿cierto? Pero expone el chantaje del Fondo Monetario Internacional y le impuso a Bolivia. Ajá. Y es la Quería. ¿Por qué es importante? Porque es la metodología del Fondo Monetario Internacional que nos afecta a todos. Lo está viviendo Argentina, fue en carne propia. Ellos se lo habrían sacado de encima al Fondo Monetario, de alguna manera, y lo explica muy bien ahí. Entonces, para que vean lo siniestro que es el Fondo Monetario Internacional. No, y ojo, esa es la razón por la cual hace rato ya Estados Unidos viene diciendo que en Bolivia hay una dictadura, que en Bolivia no hay democracia, que la pobre gente está mal, que ellos van a tener que intervenir, porque sabemos que cuando Estados Unidos empieza a hablar de un país es porque lo quiere invadir. Y bueno, y hubo ejercicios entre militares chilenos con norteamericanos. Justo en la frontera con Bolivia, correcto. Con Bolivia, sí. Sabemos que otro tanto por al lado de Argentina. Sí, también. Entonces, hay que ahí estar vamos muy a ver. atento. Pero escuchemos lo que dice Evo Morales. Evo que Morales, es muy interesante el video. Y los organismos internacionales. Cuando yo llegué a la presidencia, el Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia. Ellos son los que decidían políticas económicas. Y les chantajeaba a gobiernos, les condicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Agua, Entel. Si quieres 50 millones de dólares, te presto esta plata. Te presto, no es donación, te presto a cambio de que se entregue los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres saber, estaba revisando un dato, creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres, necesitas 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías, y privatizaron. El último gobierno de Carlos de Mesa, me acuerdo muy bien, no tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos, el 2003-2004, y el embajador de Estados Unidos dijo, sí, te presto plata, pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imagina? Ahora no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son Boliviano Boys el que maneja la economía nacional. Algunos dicen Chicago Boys, ya no, Chicago. Bueno. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. En vivo. Por Dios, Carlito. Bueno, pero lo importante aquí destacar de que Evo Morales ejemplificaba lo que pasó en Bolivia con el actuar del Fondo Monetario Internacional, y que después ellos que rechazaron el Fondo Monetario Internacional se dieron cuenta que como nunca
siempre habían tenido déficit fiscal y empezaron a tener superávit. Sí. Y con el superávit él empezó a darle bonos a la gente, a los más necesitados, por supuesto. Entonces, es que descubrieron que se podía. Sí. O sea, de alguna manera Bolivia le está mostrando un camino a Latinoamérica. Correcto. ¿Ah? Porque ni hablar, la antítesis de Bolivia es Argentina, en este momento que está, pero con la soga al cuello. No, y además hay que recordar que Argentina, por ejemplo, pidió, Macri ya pidió un préstamo, porque son préstamos, ojo, no es regalo, préstamos que hay que pagar con un interés brutal. Y para entregarle este préstamo, que fueron 50.000 millones de dólares, ¿no? Me parece. Sí. Le pidieron que rebajara las pensiones, que rebajara el gasto social, que eliminara un montón de cosas que son en beneficio de la gente que más necesita. Aquí no le piden que rebaje cosas o que suba impuestos. No, aquí piden que haga rebajas en los beneficios que tiene la gente que más necesita del país. Entonces, ¿para quién trabaja el Fondo Monetario Internacional? Nosotros lo sabemos en realidad. Trabaja para el 1% más rico de cada país, el 1% más rico del mundo y para las grandes transnacionales. Nada más. Ellos no van a prestar ni un centavo si no ganan algo. ¿Y qué quieren ganar? No para ellos, ganan para las grandes transnacionales para que puedan entrar en los países latinoamericanos, que son países que tienen riqueza, enorme riqueza en materias primas sobre todo. No solamente minerales, sino que también materias primas en cuanto a madera, en cuanto a otro tipo de cosas, alimentación, agua. Entonces, ellos quieren venir, entrar y a través del Fondo Monetario Internacional, las grandes transnacionales entran y sacan todo, pero en bruto, como materia prima. Aquí no hay un producto elaborado, no hay un producto que tenga un desarrollo industrial dentro del país. No, porque si fuera así, bueno, no sería tan malo, porque habría un desarrollo dentro del país. Pero eso no existe. Los desarrollos los hacen en los países europeos, no aquí. Aquí no hacen desarrollo porque no quieren que estos países lleguen a ser países desarrollados. No. Claro, solamente que sean sustrato para extraerle, ¿no? Extraerle todos los recursos naturales que necesitan ellos y punto. Para eso nos usan. Solamente. Somos el patio trasero de Estados Unidos. Y lamentablemente la otra gran mentira que le cuentan a los gobiernos y que los gobiernos y políticos se creen, voy a decir eso a pesar de que yo creo que no, porque en realidad los beneficios que vienen al bolsillo son harto más grandes, por lo tanto yo creo que por eso lo creen, es que abriendo el mercado va a haber desarrollo en el país. Y eso no es real. Ellos llegaron a ser grandes potencias con medidas proteccionistas de sus industrias, de su producción y de sus materias primas. Así llegaron a ser grandes potencias, todos ellos. Claro, y como se le acabaron los recursos, hay que buscarlos afuera. Y para eso nos promueven los tratados de libre comercio. Nos cuentan el cuento, siendo bien pensado. Supongamos que los políticos se creen el cuento. Yo no, yo soy mal pensada. Yo creo que los políticos les gusta la plata que les ingresa al bolsillo, por eso votan a favor, no por otra cosa. Entonces, vienen y sacan y extraen todo y lo hacen por medio de o los fondos o los préstamos que hace el Fondo Monetario Internacional y que saca beneficios, ¿no es cierto?, como lo planteaba el mismo Evo Morales, o a través de los tratados de libre comercio, donde se protege la inversión y donde no hay ninguna posibilidad que los gobiernos puedan proteger sus materias primas o puedan cobrar mayores intereses o mayores impuestos, porque no les está permitido a través de los tratados de libre comercio. Justamente, o sea, ellos crecieron, como tú, para que nuestros telespectadores les quede claro, ellos crecieron con barreras proteccionistas. Correcto. Y cuando se les acaban los recursos, vamos a los países chicos, les robamos los recursos y seguimos creciendo nosotros. Sí. Y nos hacen creer a nosotros, países chicos,
de que los tratados de libre comercio son para que Súper nosotros bueno. no podamos crecer. ¿Ah? Ese es el cuento. Ese es el cuento, Bueno. lamentablemente. Bueno, queridos telespectadores, tenemos que dejarlos. Sí. La hora es implacable. Esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora Sí, en una nueva edición de su programa aquí en TV8, donde las cosas se dicen de verdad. sí. Yo les mando un cariñoso saludo. Cuídense este fin de semana, por favor, señora, señor. Si va a tomar y va a manejar, entrega las llaves. Si va a salir y va a y va a tomar o va a festejar, porque aquí le dicen festejemos las fiestas patrias, no tenemos nada que festejar. Más del 70% del país ya está entregado, regalado, concesionado, y lo que queda, este gobierno lo va a regalar. Así que antes de festejar, critique, salga a la calle y manifiéstese en contra del regalo que están haciendo de nuestro país. Hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias.